tardes, hermanos. Es una alegría nuevamente podernos juntar, compartir un tiempo de alabanza, de oración de nuestro Señor y a través de ella preparar nuestros corazones para recibir de su palabra. A lo largo de estos últimos 2 meses hemos estado disfrutando de todo lo que el Señor nos ha hablado a través del libro de Santiago. Un libro que es sumamente práctico. Ha sido tan claro con los ejemplos que nos ha dado Santiago y hemos podido entender y traer luz a nuestra vida para ser desafiados. ¿Desafiados a qué? Al título del libro, a vivir una vida con una fe en acción. A lo largo de este camino que hemos transitado en el estudio del libro de Santiago, Dios ha hablado en nuestros corazones, pero también nos ha presentado situaciones en las que nos ha llevado a reflexionar. Y estas reflexiones tienen un fin, y es traer luz para que nosotros podamos ver cómo nos movemos y cómo nos comportamos en la complejidad de la vida. En este proceso, el Señor nos ha dado un desafío. Ese desafío es que vivamos una vida que sea coherente entre lo que pensamos y decimos y en cómo actuamos. Los temas que hemos estado viendo en el libro de Santiago, Cintia no me pasa, si lo podéis ir pasando vos, te lo agradezco, han sido los siguientes: la paciencia, las riquezas, la lengua, las pasiones internas, de ser verdaderamente sabios, de ser hacedores de la palabra y también de depender de Dios. Dependencia en cada una de las decisiones que tenemos que tomar. Santiago va a concluir el libro muy parecido a como él lo comienza, tocando nuevamente ciertos temas. Lo único es que le va a cambiar la perspectiva. Vamos a leer un fragmento de Santiago, el capítulo 5, un fragmento del versículo 7 y otro del 8, que dice lo siguiente: por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Y más adelante dice: manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. Si nos vamos al capítulo 1, a los versículos 2 y 4, también nos hablan de la paciencia. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y estos mismos versículos en la NBI nos van a ampliar un poco más el entendimiento de la palabra paciencia, porque dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Es interesante ver el sinónimo que utiliza la NBI con respecto a la palabra paciencia. Si bien cuando uno piensa en la palabra paciencia, la primera idea con la que las asociamos es estar en un estado estático, casi como inanimado, ahí, esperando, aguardando. Pero cuando vemos la constancia, por su parte, la idea es completamente distinta. La asociamos a estar más activo, en movimiento, a intentarlo una y otra vez. Cuando pensamos en constancia, pensamos en eso, de intentarlo. Cuando queremos hacer un hábito en nuestra vida, tenemos que ser constantes y el tiempo va a hacer que logremos eso. Esta vez, la paciencia va a tener una perspectiva que es distinta, porque la va a exponer Santiago a la luz de la segunda venida del Señor. Y para darle un mayor entendimiento, va a utilizar un ejemplo sumamente cotidiano para ellos, que es la del agricultor, la del labrador, que espera el tiempo preciso para sembrar la buena semilla y que espera las lluvias, la temprana y la tardía, para que dé un buen
fruto. Cuando expone la paciencia a la luz de la segunda venida, no hay doctrina de mayor consuelo para el creyente que esta misma. Esta doctrina es para el creyente una esperanza y vamos a verla desde 4 puntos. Es una esperanza bienaventurada. Cuando pensamos que una esperanza bienaventurada es porque nosotros nos proyectamos a algo mucho más maravilloso que lo que estamos viviendo acá. Entendemos de que sobre la tierra nosotros somos peregrinos. Y vamos a ver la esperanza, esto es lo que estamos hablando, según Tito 2:13, que dice lo siguiente: mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero también es purificadora porque nosotros somos llamados a ser día a día más parecidos al Señor Jesucristo. Esto nos lleva a que nosotros busquemos estar purificados, porque esta obra se va a completar cuando estemos cara a cara con Él. Y debemos estar purificados. Y esta palabra purificado significa estar libres de la contaminación del pecado. Primera Juan 3:3 nos dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. También vemos que es remuneradora, porque los resultados no solamente los vamos a ver en la tierra, nosotros tenemos resultados en la eternidad. Y 2 Timoteo 4:8 dice: por lo tanto, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Y también nos dice que es alentadora. Alentadora porque nos empuja a sobreponernos aún en las situaciones más adversas que podamos nosotros atravesar. Como ejemplo podemos pensar en las pérdidas. Y 1 Tesalonicenses 4, el versículo 13, 14, 17 y 18 nos dice: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya creemos que Jesús murió y resucitó. También creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con Él a los creyentes que hayan muerto. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún seguimos vivos en la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Me encanta cómo dice: anímense unos a otros con estas palabras. Habiendo hecho esta introducción, es que vamos a ver las últimas exhortaciones que da Santiago para cerrar su libro. Santiago es un manual para la vida cristiana que nos enseña cómo nosotros debemos conducirnos. Nos confronta, nos exhorta y nos lleva a vivir una fe en acción. Vamos a verlo a través de 3 puntos claves. El primero, la paciencia, del cual ya algo hemos hablado. Segundo, la honradez, que tiene que ver con nuestra palabra. También, domingos anteriores, hemos hablado del poder de la palabra. Y por tercero, la oración, el poder de la oración. Oramos y le pedimos al Señor que nos guíe en este tiempo. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque una vez más nos permitís, Señor, abrir nuestros corazones delante de tu presencia para recibir de tu palabra. Señor, en humildad te pedimos que tu Espíritu Santo traiga luz a nuestra vida, que muestre cómo nosotros nos manejamos como hijos tuyos y que realmente seamos desafiados y hagamos una realidad estas palabras en nuestro manejar, Señor, en nuestro andar diario. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Gracias, Señor. Te pedimos que nos des discernimiento en esta noche y que tu palabra
traiga claridad a nuestro diario vivir. Lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El primer punto que vamos a ver es la paciencia. Santiago 5, 7 y 8. Por tanto, hermanos míos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Cuando leemos estos versículos que hacen tanto énfasis en la paciencia, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿qué significa ser pacientes? Se entiende como paciencia la capacidad que implica soportar o tolerar situaciones molestas o irritantes o situaciones adversas a nuestra vida para poder aguantar con tal de conseguir un objetivo deseado o lograr algo de la manera deseada. Este término proviene del latín, del vocablo pati, que significa sufrir, y tiene una derivación también del griego. Es por eso que a paciencia se la relaciona de forma directa con paciente, el paciente de hospital, que si uno tuviera que hacer una traducción, podríamos traducirlo como el que sufre. Esta es una virtud que muy pocas personas poseen y que realmente hoy, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, está en peligro de extinción. Vivimos en un mundo, en una cultura que todo lo quiere rápido, que la felicidad quiere que sea rápida y ponen la felicidad como tenerlo todo, tenerlo ya, lograr éxito, reconocimiento y todo esto lograrlo sin sufrir. De esta forma podemos pensar que la paciencia de la cual nos habla Santiago no es muy frecuente de ver, porque es mucho más que saber esperar, es resistir, es aguantar, es saber sufrir. Para explicarlo, Santiago inserta ese ejemplo ahí, en medio de lo que está diciendo, del labrador, porque para ellos era muy común ver al agricultor que preparaba la tierra, que sabía esperar, que sabía cuándo era el momento oportuno para plantar la semilla, porque llegaba esa lluvia temprana, y también esperar esa lluvia tardía que permitía que diera fruto. De la misma forma dice que nosotros tenemos que saber esperar, porque cuando aprendemos a ser pacientes, el resultado de eso es que nuestra vida dé fruto. La segunda pregunta que nos tendríamos que hacer es si ya sé lo que es la paciencia, es ¿por qué debemos nosotros ser pacientes? Y por lo menos podemos encontrar 3 razones. La primera y la más importante es porque nuestro Padre es paciente y grande en misericordia. Éxodo 34:6 dice, y pasando Jehová por delante de Moisés proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Tenemos que hacer de la paciencia un hábito en nuestra vida. Significa que tenemos que aprender a autocontenernos. Y esto de podernos controlar tiene una respuesta. Y es porque ante una situación, nosotros si sabemos tener autocontrol, podemos no apresurarnos a tomar represalias ante un daño recibido. También porque nos evita reaccionar de forma impulsiva, temperamental. Y por lo generalmente cuando uno responde muy rápido, el resultado no es bueno. Y también porque nos enseña a resistir una prueba sin claudicar, sin fallar, a aguantar hasta el fin. Y el resultado es que nosotros salimos victoriosos. Y ahí Santiago, después de haber explicado esto, pone un ejemplo, el ejemplo de los profetas y el ejemplo de Job, en el versículo 10 y 11 del capítulo número 5.
dice: hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pocas personas se han expresado tan apasionado como Job se expresó en medio de todo lo que le tocó vivir. En medio de esas preguntas que él le hacía a Dios de forma agonizante y que le estaban rasgando su corazón, hubo algo que no cambió en Job, y es que él nunca perdió la fe en Dios. Y en el libro de Job, en el capítulo 19, versículo 25, en la primera parte, Job expresa estas palabras: yo sé que mi Redentor vive. Esta paciencia de la cual nos está hablando Santiago no es una paciencia pasiva. Por el contrario, es una paciencia que lo llevó a Job a salir triunfante y a poder experimentar, después de estar resistiendo, algo sobrenatural y sorprendente de parte de Dios en su vida. Tal fue así que Job expresó lo siguiente: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Solemos pasar situaciones en nuestra vida que son muy difíciles, donde nuestra fe es puesta a prueba, donde pensamos que estamos solos y muchas veces sentimos que Dios hasta se ha olvidado de nosotros. Pero si nos aferramos a nuestra fe, comprobaremos como Job comprobó en su vida de que por delante hay una victoria y que Dios en nuestra vida va a hacer algo sobrenatural. Y a través de esas pruebas Dios va capacitando nuestra vida. Y esta es una virtud que nos lleva cada vez a ser desarrollada más y mucho más. Para concluir este primer punto de la paciencia, vamos a escuchar una poesía y a modo de reflexión vamos a pedirle al Señor que nos dé un nuevo entendimiento. Es una poesía que muchos de ustedes ya la han escuchado. Huellas, si la podés poner, Cintia. Una noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando mientras con Jesús andaba como amigos conversando. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver los dos pares, veía solo un par de ellas. Y observaba también yo que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mis noches sin estrellas, en las horas de mi vida llenas de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza. Pregunté triste a Jesús: Señor, ¿tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre andarías conmigo? Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuanto más siento el sufrir, veo solo un par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me contestó con ternura y comprensión: escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré, y en tus horas de dolor siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves solo dos huellas en la arena al caminar y no ves las otras dos que se debieran notar,
es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque te llevo en mis brazos. Qué hermoso, ¿no? Cuando atravesamos situaciones, esto es una realidad. El Señor está con nosotros. Nosotros no estamos solos. Después pasamos al otro punto, que es la honradez. Dice Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Se ve que Santiago incorpora esto porque era muy común que los cristianos estuvieran jurando. Esto en realidad lo hacían porque en Levítico se hablaba del tema del juramento y no había que hacerlo por Dios. Entonces ellos, para no utilizar a Dios, utilizaban o por el cielo o por la tierra. Pero en realidad Santiago le dice algo: ni por la tierra, ni por el cielo, ni por ninguna otra cosa. Porque esto tiene una cláusula. Hay algo que pasa si juran. Como no van a poder mantener su juramento, y Santiago le dice que sean hombres de palabra, es que ustedes van a ser condenados. Si somos condenados, tenemos que entender de que antes de la condena ha habido un juicio. Y nosotros a ese juicio ya lo tenemos perdido. Tenemos que no caer en condenación. Tenemos que ser cristianos donde nuestra palabra tenga el peso y el valor que Dios quiere que tenga. Donde no sea necesario tener que utilizar juramentos para tratar de convalidar lo que nosotros estamos diciendo. Dios quiere que seamos hijos confiables y que nuestra palabra realmente esté respaldada con nuestra acción. Estamos en un tiempo donde la palabra ha perdido completamente su valor. Es muy común, pero muy común, y llega a sorprender, ver que ante una misma pregunta, hoy yo puedo dar una respuesta positiva y mañana, si a mí me conviene, la modifico y doy una respuesta negativa. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y Dios quiere que nosotros seamos personas que honremos y que realmente nuestra vida acompañe a la verdad. Recordemos lo que dijo el Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si nosotros somos hijos de Él y cada una de estas características tienen que ser una realidad en nuestra vida, la verdad tiene que ser algo que nosotros trabajemos de manera constante en nuestra vida. Dice en el capítulo 3 de Santiago, el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Está todo relacionado con la palabra. Yo puedo bendecir o puedo maldecir. Puedo decir la verdad o puedo mentir. Y esto no debe ser así en un hijo de Dios. Y de ahí pasamos al tercer punto. Cuando hablamos de la honradez, estos capítulos atrás, Jorge nos había hablado. El libro del Santiago tiene un paralelismo muy grande con el Sermón del Monte. Esto que decía que su sí sea sí y que su no sea no, ya lo habían escuchado los primeros cristianos, porque el Señor se los había dicho. Y nuevamente Santiago, todo esto que habían escuchado, lo vuelve a traer, lo vuelve a mostrar y pone en importancia para que los primeros cristianos recuerden y todo esto lo apliquen en sus vidas. El tercer y último punto que vamos a ver en esta noche es la oración. Santiago termina concluyendo el libro de la misma forma que lo comienza. Si vemos en el capítulo 1, el versículo 2, Santiago dice que tenemos que mantener el gozo. En el versículo 5, Santiago llama a practicar la oración. Y más adelante, en el versículo 17, dice que hay que recordar que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. De igual manera, estos versículos finales terminan hablando de este tema. En el versículo 13 del capítulo 5 nos habla de la oración en el sufrimiento. En el mismo versículo
en medio de la alegría, en el 14 en la intercesión, en el 16 para confesión y en el 19 y 20 para cerrar el libro, para restauración. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué es tan importante orar? ¿Por qué vuelve a resaltar Santiago esto de la oración? Que lo dice al principio y lo vuelve a traer a colación en el final de lo que está diciendo. Primero, porque cuando nosotros oramos, lo que hacemos es depender de Dios, aún en medio de las situaciones difíciles, adversas que a nosotros nos toquen atravesar. En la oración podemos expresar no lo difícil de lo que estamos atravesando nosotros, sino que expresamos cómo esa condición nos ha llevado a nosotros a estar emocional y espiritualmente. De modo que la oración termina siendo un medio no para remover la situación, sino un medio para soportar la situación. Santiago nos recomienda que cualquiera sea la aflicción que nosotros estemos atravesando, que la herramienta más eficaz es, sin duda, la oración a Dios. Podemos atravesar una situación ya sea moral, espiritual, emocional o física. El mejor recurso es orar a Dios. Pero esto, leyendo ciertos versículos, puede llevarnos a cometer un pequeño error, y es de contextualizarlo y por eso mal interpretarlo. Dice Santiago 5:16, la segunda parte: la oración eficaz del justo puede mucho. Pero también después de leer ese versículo, podemos leer Juan 14, 13 y 14 y leer: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Y si yo agarro estos fragmentos, puedo equivocarme, porque puedo llegar a pensar que si yo aprendo a orar, soy eficaz en mi oración. Si yo me presento delante de Dios de forma justa y esta oración la hago a través de su Hijo y pido una petición, tiene que responder el Señor a mi favor, porque estoy orando de la forma correcta. Pero estos versículos están muy, pero muy alejados de decir eso. Porque cuando nosotros oramos con un corazón genuino, con un corazón humilde y guiados por el Espíritu Santo, nosotros no interponemos una oración con una respuesta, sino que nos despojamos de todo eso y nos presentamos delante de Dios buscando que su voluntad, que sus propósitos sean una realidad en mi vida. Presentamos nuestros corazones buscando que Él cumpla en nosotros sus propósitos. Busca estas oraciones, tiene una sintonía sumamente especial con el corazón de nuestro Padre. Santiago nos invita a estar firmes en la oración, a pesar de lo que nos toque pasar. Y esto tiene un fin. Si puedes poner la próxima diapositiva, Cintia. El fin que tiene la oración en sí misma es la de doblar nuestras rodillas ante Dios y de rendirnos ante su soberana voluntad. Esto nos tiene que llevar a una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con todo lo que el Señor nos ha hablado a lo largo de Santiago? ¿Vamos a ser oidores de la palabra o realmente vamos a ser hacedores de la palabra? Ojalá que seamos hacedores de la palabra, que todo lo que nos está hablando sea una realidad y que busquemos desarrollar día a día cada una de estas características que el Señor nos ha dado. Y esta tarde-noche, al hacer memoria con estos símbolos del Señor, que el Espíritu Santo también nos lleve a reflexionar de cómo estamos viviendo y cómo hoy presentamos nuestros corazones a la hora de hacer memoria de Él. Ojalá que sean puros y sin mancha y que realmente el corazón de nuestro Padre se pueda alegrar de ver de cómo nosotros
hoy nos acercamos. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por poder estar acá, Señor. Gracias porque siempre que hablas a nuestros corazones, nos desafías, Señor, a vivir una fe en acción, a ser prácticos, Padre, a que lo que hablamos, a lo que pensamos, Señor, que lo llevemos, somos desafiados a llevarlo a algo práctico, Señor, a actuar de una forma práctica y respaldar lo que pensamos, Señor. Y ahora, al estar haciendo memoria de ti, Señor, queremos agradecerte por tu entrega, Señor. Gracias por tu cuerpo y tu sangre derramada a nuestro favor, Señor, que nos permiten presentarnos delante de tu presencia libres y sin mancha, Señor. Que realmente podamos hacerlo de esa forma, Señor, y podamos ser genuinos a la hora de inclinar nuestros corazones. Te agradecemos por todo lo que nos has entregado, Señor. Gracias, Padre. Lo pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.